Apreciados hermanos, buenos días y bendiciones para cada uno de ustedes. Qué gozo es encontrarme una vez más contigo en este estudio diario de la palabra de Dios. Escuela sabática al punto. Aquí analizamos, reflexionamos y aplicamos el mensaje central de la lección de escuela sabática. Estamos estudiando esta semana la lección número 12 que lleva como título Precursores. Y el texto de memoria de todos los días está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para hoy, miércoles 18 del mes de junio, estudiaremos el subtítulo La persecución a la iglesia primitiva. Y en esta lección vamos a explorar cómo los cristianos del primer siglo enfrentaron la oposición con valor y con fe. ¿Cómo esto significa o se aplica a nosotros hoy que estamos al borde de los acontecimientos del tiempo del fin? A través del relato de hoy, del texto clave de Hechos capítulo 12, descubriremos amenazas claves sobre el poder, enseñanzas claves, perdón, sobre el poder de la oración, la soberanía de Dios ante la persecución y el llamado a seguir firme a Jesús, incluso cuando el camino sea difícil. Con esto en mente, te invito a que juntos oremos, luego pasemos al análisis que hace nuestro querido pastor Alejandro Bullón con relación a la lección de este día. Padre que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos por tu bendición en el estudio de hoy, a nuestros amigos, de sus vidas, suple sus necesidades, responde sus oraciones. Y háblanos a través de tu estudio, el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escuchemos al pastor Alejandro Bullón con el análisis para hoy bajo el título La persecución a la iglesia primitiva. ¿Por qué fue perseguida la iglesia primitiva? Cuando hablo de la iglesia primitiva, estoy hablando de la iglesia que estableció el Señor Jesucristo en sus días y que pasó al primer siglo, al segundo siglo, al tercer siglo. La iglesia fue perseguida. ¿Por qué razón? Leo Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es interesante, ¿por qué la iglesia de Dios fue perseguida en el primer siglo? Sucede que cuando Cristo estuvo en la tierra, guardó el sábado. Hizo milagros en sábado para mostrar que el sábado no es un día de cruzarse los brazos, sino que es un día de salvación, es un día de adoración. Por eso hizo muchos milagros en el sábado. Pero el sábado él iba a la sinagoga, guardaba el sábado, como todo buen judío, porque él era un judío. Pero no era solo un judío, era el Señor Jesús. Dios hecho carne en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, su iglesia, después que él ascendió al cielo, siguió guardando el sábado. Pero entonces el pueblo judío se rebeló contra el poder político de Roma y los romanos comenzaron a perseguir a los judíos. Solo que en las ciudades no vivían solo los judíos, vivía mucha gente que no era miembro del pueblo judío. Eran ciudades cosmopolitas. Y los soldados romanos preguntaban, pero ¿y cómo vamos? Llegamos a una ciudad, ¿cómo vamos a saber quién es judío, quién no es judío? Entonces alguien dijo, es fácil identificar a los judíos porque ellos guardan el sábado.
Solo que no eran solo los judíos que guardaban el sábado todos los seguidores de Jesús, que se iban multiplicando extraordinariamente. Pero como la persecución vino sobre los judíos que guardaban también el sábado, entonces muchos cristianos empezaron a ser confundidos con los judíos por guardar el sábado. Y la persecución también vino para la iglesia cristiana. Entonces surgió la idea en algunos, oye, ya que estamos siendo confundidos con los judíos por guardar el sábado, ¿por qué no guardamos el domingo en homenaje a la resurrección de Cristo? Y fue así que comenzaron los primeros guardadores del domingo, que se llamaban cristianos, pero por evitar la persecución comenzaron a guardar el domingo. Después esto es largo, esto va avanzando con los años. Finalmente, pues el pueblo cristiano que se tornó mayoría comenzó a guardar el domingo, pero siempre hubo un pequeño grupo, un remanente fiel que decía, no, Señor, solo porque nos están persiguiendo vamos a dejar de guardar el sábado, de obedecer a Dios. No, no, no. Y ellos comenzaron o continuaron guardando el sábado a pesar de la persecución. Y es por eso que el pueblo de Dios en los últimos tiempos también continuará guardando el sábado a pesar de las dificultades que encuentre para eso. Viendo análisis que hace el pastor Alejandro Bullón sobre cómo los cristianos comenzaron a sustituir la adoración a Dios en el día de reposo por el día de la resurrección, sábado a domingo, algunos solo por miedo a la persecución. Hay tres enseñanzas básicas, como siempre tengo como para ustedes en este estudio, en este análisis que hacemos, tres enseñanzas básicas. Número uno, la persecución es parte del camino del cristiano fiel. Escuche bien, la persecución es parte del camino del cristiano fiel. La historia de Hechos capítulo 12 muestra que el pueblo de Dios, desde sus inicios, ha sido perseguido. Pedro fue encarcelado, Santiago fue ejecutado y sin embargo ellos permanecieron fieles a Dios en medio de la persecución. La persecución no es una excusa para ser infiel. Experimentar persecución, estrés, estar siendo vituperado por el Evangelio no es excusa para ser infiel a Dios, porque el pueblo de Dios, muestra el estudio, siempre ha tenido momentos de persecución. Número dos, Dios puede librar milagrosamente, pero la fidelidad no depende del resultado del milagro. Aunque Pedro fue librado de la cárcel, Santiago no fue librado, al contrario, Santiago fue martirizado. Por lo tanto, esto enseña que Dios tiene propósito distinto en cada caso. Un caso libró a Pedro, en un caso libró a 3 jóvenes hebreos, pero en otro caso dejó que Juan el Bautista sea decabezado, fuera a la guillotina. Entonces, la fe en Dios no puede ser circunstancial, puede ser por los resultados de los milagros de Dios. Dios decide librar, gloria a Dios, pero Dios no nos libra, dicen los jóvenes hebreos, aún así no te adoraremos. Debemos estar convencidos del poder de Dios para librar. Pero recuerda que esto va a depender del plan de Dios. Y es el plan de Dios, el martirio de un hijo. Esto está en el plan de Dios. Tenemos que someternos a esta voluntad de Dios. La oración poderosa es clave. Aunque a veces dudemos, sin embargo, la oración poderosa tiene efecto. La iglesia oraba fervientemente por Pedro y aunque al principio dudaba, Dios respondió. Nos invita a esto, nos desafía a confiar más en la eficacia del corazón. Aun cuando las circunstancias parezcan imposibles, Dios tiene el poder para hacer el milagro. Dios sacó a Pedro milagrosamente, pero la iglesia está orando.
Hermano, no dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos de interceder por aquellos que están en vituperio, están en persecución, aquellos que están siendo azotados, que están siendo estresados, perseguidos, hermano. Debemos orar los unos por los otros, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Una pregunta para reflexionar: ¿te mantendrás firme cuando llegue la hora de mantendrás firme cuando llegue la hora de prueba? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo incluso si esto implica enfrentar persecución, pérdida o incluso la muerte? ¿Qué te parece? ¿Estarías dispuesto a sufrir por Cristo, a morir por Él? Es fácil decir que sí ahora, pero podemos comenzar a decidirlo en este momento. Usted puede escribir en los comentarios: yo decido ser fiel a Dios, aunque tenga que ir a la muerte. La Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo va a experimentar persecución. Que seamos fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Te desafío, te motivo hoy en el nombre de Jesús a que puedas mantenerte firme, en tu fe en Cristo, que no dejes que nada, persecución o angustia, tribulación o espada, nada podrá separarnos del amor de Dios, dijo Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo ancho, nada podrá apartarnos del amor de Dios, nada, porque nosotros estamos predestinados. Oramos: Padre, gracias porque está con nosotros cada momento, a pesar de la persecución, la angustia, tú estás ahí, siendo ayudando, dirigiendo y bendiciendo para seguir siendo fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti hoy misericordia y ponga en ti su paz. Nos veremos en el próximo estudio de la Biblia. Dios te bendiga. Feliz día.